hay muchos temas y nos alegramos porque el ser humano es esa mezcla. Alegría, vicisitudes, sacar gracia de donde a veces prime el dolor, y a los dominicanos nos encanta la pelota. Eso ya está en la sangre y eso va a ser siempre así. Lo único que no han podido robarse los políticos es la alegría. No, la simpatía del dominicano. La alegría del dominicano. La alegría no en se el la han podido deporte, ni en la música, Óyeme, y mira que se han metido en todas. En todas, incluyendo en el negocio del béisbol. Pero no pueden robarle la alegría ni la simpatía que el dominicano siente por este juego tan atractivo y tan hermoso. El relajo no tiene precio, dice la Así gente. es. Señores, yo quiero decir muy brevemente. Ustedes vieron la información de hoy de que eran 5 los buques que traían combustible ilegal y droga a la República Dominicana, haciendo decenas de viajes. Relacionado con esa sola fuente, que son mucho más. Oiga, pueblo dominicano, y descubierto por un país extranjero, por un país hermano, ni siquiera por ningún órgano de la República Dominicana. Es decir, el país que le prohíbe a la gente entrar al Parque Independencia vestido de verde, se permitía que entrara a la República y a sus aguas territoriales más de 5 barcos cargados de droga y de tráfico de combustible, donde obligatoriamente hay gente de poder involucrado. No es verdad que a este país no es verdad que a este país va a entrar un barco cargado de droga y de combustible ilegal, de que porque sea nada más un grupito de sujetitos que esté tratando de sacar negocio de manera ilícita. Eso necesita una estructura de poder y se llama crimen organizado. Antes de permear las fosas nasales del adicto, lo primero que el narcotráfico permea son las instituciones y genera una rentabilidad que le permite pulverizar, taladrar, allí donde haya cualquier tipo de estructura diseñada. No, es una desgracia. Es una estructura que se necesita, y es una estructura porque es un andamiaje técnico, económico, logístico, inteligente y de alguna manera hasta militar. No es verdad que va a entrar barco cargado de droga a este país, si no es con la connivencia y la complicidad de autoridades que deben de vigilar frente a esos delitos que se entremezclan en el tráfico ilícito de drogas, de combustible y de otras especies. Es una vergüenza, pueblo dominicano, que el crimen organizado se haya adueñado de este país. Es una vergüenza que aquí vino un sujeto de Venezuela, montó un casino, hizo transacciones bancarias, compró propiedades, hizo transacciones con particulares, pagó impuestos, abrió cuenta en los bancos, y lo que tenía era una lavandería que debieron de descubrirla los venezolanos y los colombianos, porque los dominicanos no pudieron descubrirla. Oye. Es una vergüenza lo que está pasando en este país con el crimen organizado, transnacional, con las asociaciones criminales, con la delincuencia organizada, transnacional, y con toda esta estructura mafiosa que se mezcla en la empresa para llevar a cabo actividades ilícitas como las descritas. Es una vergüenza lo que está pasando en el país. Solo un diario lo publica hoy, que le doy los créditos, que a propósito cambió su arquitectura y su diseño, el diario El Día. Sí. Y lo estrenó con este titular vergonzoso de que eran 5 los barcos que nos metían combustible. Y ahí me paro para decir lo siguiente. Autoridad portuaria, aduanas, los servicios de inteligencia del país, ¿dónde diablo estaban? Los que andan bunchando teléfono ajeno y metiéndose con la marcha verde por ponerse un simple polocher, sin explotarle una vejiga en este país. ¿Dónde diablo estaban ustedes? ¿Dónde demonios estaban los órganos inteligentes que permitían que este país se convirtiera en un centro de acopio de la delincuencia transnacional, de droga, cocaína y de combustibles ilícitos? ¿Y quién está detrás del negocio de los combustibles? Aquí se sabe, y hay rumores desde hace tiempo, de que importantes figuras del poder político están metidas en el negocio de los combustibles. Repito, importantes figuras del poder político dominicano están metidas en el negocio de los combustibles de forma ilícita y han levantado fortunas montañosas en base a ese negocio ilegítimo, perjudicando a los que funcionan competentemente en la regularidad y también enriqueciéndose en base al crimen organizado. Avergüenza, da pena y lástima que el país permita que esto esté ocurriendo. Pocas veces se ha visto el descollo del crimen organizado con el desafío
y con la propia exhibición de potestades que se ha mostrado en los últimos tiempos. Avergüenza. Todavía el desastre de la avioneta de la Romana no está del todo claro. Y tienen un caso ahí sin elementos de prueba que no se sabe dónde va a llegar. Porque fue tan grande el involucramiento de gente de poder en eso que se dieron cuenta 24 días después de que ya la avioneta se había ido del país. O sea, no tienen la droga para presentarla como evidencia, no tienen cámara, no tienen video, ni tienen nada, porque hasta el sistema del aeropuerto fue desconectado. Fíjense el nivel de penetración que tiene el crimen organizado en República Dominicana. Mientras un grupo de chismosos y de sin oficio anda persiguiendo personas y haciéndole la vida imposible en actividades lícitas de derecho común, de derechos fundamentales como es la protesta. Y pacífica y ordenada. Y además de ser extremadamente pacífica y ordenada desde que se iniciaron. Por eso estoy llamando la atención del país. De que si aquí no se pone freno al crimen organizado, no se sabe dónde llegaremos. Y es muy probable que no sepamos qué está ocurriendo en las altas esferas, porque la cantidad de droga que se mueve en este país, que se negocia en este país, que pasa por este país, no es droga que se queda en los barrios de la gente pobre, es droga que entra a las torres, a las plantas 20 y 25 de las torres, a los grandes apartamentos, a la gente de poder que está metida en este negocio ilícito, turbio y criminal. Por eso nos sentimos avergonzados que en este nivel de la vida dominicana todavía los organismos que supuestamente están llamados a la inteligencia estratégica y a manejar informaciones sensitivas sobre esto luzcan aplastados por el crimen. Porque yo me pregunto hoy, ¿cuántos viajes habrán dado esos barcos? ¿Cuántas toneladas movieron? ¿Quiénes los recibieron? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese negocio sucio, criminal y sangriento? ¿Dónde se depositó ese dinero? ¿Dónde se movió ese dinero? ¿En qué se invirtió? ¿Qué cantidad se está lavando en la actualidad? Todas esas son preguntas que se desprenden y que no hay respuesta. Porque es un Estado que luce arrodillado frente a la delincuencia, la de arriba y la de abajo. Pena de la vida de una sociedad y de un Estado que tenga respuesta tan pobre y tan miserable frente a algo tan grandilocuente, tan peligroso como es el crimen organizado.